descubrí que mi esposo planeaba un crucero romántico con su amante, así que compré los mismos pasajes. Pero no fui tras él, fui a anunciar a mi nuevo novio, justo en el altar, delante de todos. La cara que puso cuando me vio, tienes que verla. Nunca pensé que el silencio pudiera doler más que los gritos. Pero sí. Y dolía. Era en los pequeños detalles donde sentía que Jonás se alejaba. Primero fueron los buenos días olvidados, luego las miradas vacías durante la cena, y después, el contacto desapareció. Nos convertimos en dos extraños bajo el mismo techo, o tal vez yo ya estaba sola, incluso con él ahí. Al principio, intenté justificar. Quizás el trabajo lo estuviera consumiendo, tal vez solo era una etapa. Quién sabe si cambiaba la cena, compraba un vino, encendía velas. Hice todo eso. Ni lo notó. ¿Estás bien? Le pregunté una noche mientras ponía los platos sobre la mesa. Ni me prestó atención y dijo, ajá. Ajá. Eso era todo lo que recibía. Como si yo fuera alguien que él solo debía tolerar. Aún así, seguía intentando. Lavé su ropa con más esmero. Organicé los cajones que él nunca abría. Compré aquella camisa azul que usaba cuando salíamos a bailar. Un día, dejé notas por la casa. Te amo, extraño tu abrazo, ¿aún somos nosotros? Ninguna desapareció del cajón donde las escondí. Todas seguían allí. Intactas. Mi madre decía que el matrimonio se hacía con paciencia. Y yo me lo tomé en serio. Pero tener paciencia no significaba aceptar ser ignorada. Jonás ya no me tocaba, no me miraba, no me hablaba. Y cuando hablaba, parecía molesto por tener que usar palabras conmigo. Ya basta, Lourdes. Deja el drama, dijo una vez, cuando le pregunté si aún me amaba. Me miró como si la pregunta fuera ridícula. Como si el amor fuera un detalle descartable. Me tragué eso. Lo guardé. Y al día siguiente, le preparé café igual que siempre. Seguí intentando. Intentando reavivar lo que alguna vez nos unió. Un hogar. Lo construimos juntos, con ladrillos de esfuerzo, noches en vela y cuentas contadas. No podía ser en vano. Una noche, dejé todo listo, mesa puesta, música suave, hasta compré un perfume nuevo. Él llegó, dejó la mochila, me dio un beso en la cabeza y dijo, comí afuera. Estoy agotado. Me voy a acostar. Ni siquiera pregunté con quién había comido. Solo sonreí, y recogí los platos de la mesa. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que tal vez no era solo una etapa. Pero aún así, no me rendía. No por él. Sino por lo que fuimos. O quizás, por lo que yo quería seguir siendo. Jonás ya no pensaba en mí. Las migajas que recibía no eran por falta de amor, eran por la total ausencia de él. Yo intentaba encontrar rastros de un hombre que ya no existía. ¿Y él? Él ya vivía otra historia. Ella se llamaba Patricia. Aún no lo sabía, pero lo sentía. ¿Conoces esa intuición que no grita, pero aprieta hasta que ya no puedes ignorarla? Se veían en el estacionamiento de un centro comercial, siempre a la misma hora. Jonás decía que iba a resolver unas cosas en el banco. Salía con la misma camisa gastada, el mismo perfume discreto que usaba en nuestras primeras citas. Era curioso cómo elegía con tanto cuidado la ropa para ir al banco, pero no para cenar conmigo. Su auto se quedaba estacionado por horas, inmóvil. Pero no vacío. Mientras yo doblaba sus camisetas en casa, ellos estaban juntos en el asiento trasero. A veces en hoteles baratos a la salida de Salamanca. Ella tenía 20 y tantos años, cabello largo, acento del norte y una risa escandalosa. No era exactamente bonita, pero tenía algo que lo hacía sentirse, más joven, tal vez. Menos casado. Jonás ya no se molestaba en ocultar. Al contrario, parecía cómodo con la idea de que yo simplemente aceptaría todo en silencio. Empezó a evitar los fines de semana en familia. Los almuerzos en casa de mi hermana se volvieron cosas molestas. Decía que estaba agotado, que necesitaba despejar la mente. Una noche, llegó tarde, pasó junto a mí como si yo fuera un mueble.
Esperé. Cuando finalmente se sentó en el sofá, le pregunté, ¿por qué estás tan distante? Bufó. Lourdes, siempre estás inventando problemas. Todo está bien. Solo estoy cansado. El problema es que no estaba cansado. Estaba harto. Y no se molestaba en disimularlo. La frialdad se volvió normal. El desprecio, rutina. Creo que lo peor no era su ausencia. Era la forma en que me ignoraba cuando estaba presente. Como si yo fuera invisible. Un domingo, decidí preparar paella. Me esmeré. Era nuestro plato, el de cuando todavía reíamos juntos. Él miró la mesa, me miró a mí, y preguntó, ¿no hay algo más sencillo? Siempre te gustó, sí, cuando tenía tiempo para esas tonterías. Tonterías. Esa fue la palabra. Yo y él. Nosotros. Nos convertimos en eso. Tonterías. Llegó un día en que ni siquiera su silencio dolía más. Y eso, más que nada, me asustó. Me estaba empezando a acostumbrar a la indiferencia. Y cuando el dolor se vuelve costumbre, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos. Fue una mañana cualquiera, mientras lavaba los platos y escuchaba los cubiertos golpear secos dentro del fregadero, que algo hizo clic. No fue rabia. Fue cansancio. Necesitaba salir de allí, aunque fuera por una hora. Respirar. Ver gente. Mover el cuerpo. Y moverme por mí. Agarré mis viejos tenis, saqué la bolsa con mi conjunto deportivo del fondo del armario y me inscribí en el mismo gimnasio de barrio donde entrenaba antes de casarme. No fui para cambiar mi cuerpo. Fui para recordar a la mujer que existía antes de apagarse. La primera semana, fui invisible. Como estaba acostumbrada a ser. Entraba muda, salía callada. Pero al 10º día, entre un ejercicio y otro, escuché una voz detrás de mí, ¿Lourdes? Me giré despacio. Tenía una toalla sobre el hombro, el cabello más canoso de lo que recordaba, pero la sonrisa era la misma. Mauro. No nos veíamos desde hacía más de 10 años. Habíamos sido algo entre un noviazgo y una pasión juvenil, interrumpido por la vida, las decisiones, los caminos que se separan. Él se había ido a Zaragoza, y yo me casé con Jonás. Nunca más nos hablamos. Hasta ahora. Estás igual, dijo, riendo. Solo más hermosa. Sonreí. Y por dentro, por primera vez en mucho tiempo, alguna parte de mí se calentó. Empezamos con charlas breves. Me ayudaba con los aparatos, comentaba sobre series antiguas que aún veía, hablaba de su hija que vivía fuera. El tiempo pasaba diferente a su lado. Ligero. Sin la tensión de medir palabras. Me miraba a los ojos. Y escuchaba. Un día, después del entrenamiento, nos sentamos en los bancos de afuera. El cielo estaba nublado y el viento traía el olor a pan de una panadería cercana. ¿Y Jonás? Preguntó, con naturalidad. Está bien, respondí, por reflejo automático. Pero luego reí, una risa corta, seca. Quiero decir, no sé si bien es la palabra. Estamos, conviviendo. Él me miró con calma. No con lástima. Con atención. A veces, convivimos tanto con alguien que se nos olvida convivir con nosotros mismos, dijo. No respondí. Pero la frase se quedó conmigo. En los días siguientes, las conversaciones se fueron alargando. Él me enviaba canciones antiguas por mensaje. Yo respondía con chistes tontos. Hablábamos de cosas simples, pero con un interés que me hacía sentir viva de nuevo. Con Mauro, recordaba quién era. Una vez, le mandé una foto mía, sudada, después del entrenamiento. Él respondió, si la juventud tuviera nombre, sería Lourdes. Me reí fuerte. Sola. Dentro del coche. Y no me sentí ridícula. Me sentí hermosa. En casa, Jonás seguía ausente. Entraba y salía sin saber que yo estaba cambiando. Que una mujer entera volvía a existir. Pero incluso con toda la ligereza que Mauro traía, yo mantenía los pies firmes. No podía ir más allá.
No todavía. Porque por más que mi matrimonio ya estuviera muerto, aún existía en el papel. Eso era lo que todavía me mantenía en el lugar donde ya no quería estar. Un apellido compartido. Un contrato. Un estado civil que ya no reflejaba nada de lo que vivíamos. O mejor dicho, de lo que dejamos de vivir. Fue una tarde sin gracia, de esas en las que uno decide organizar los papeles de la casa, cuando todo comenzó. Estaba separando documentos para iniciar el divorcio. Buscaba el contrato del apartamento, cuentas antiguas, el acta de matrimonio, y en medio de ese desorden archivado, encontré algo que no esperaba. Un sobre con el logotipo de un crucero. Dentro, un boleto. Crucero con salida desde Valencia. Suite exterior con balcón. 2 personas. Me detuve. Lo leí de nuevo. Su nombre. Solo el de él. Pero era obvio que no iría solo. Jonás nunca fue de hacer nada solo. Nunca le gustó el mar, de hecho. Siempre decía que los cruceros eran cosa de ricos viejos. Por un instante, y me avergüenza admitirlo, pensé que podía ser una sorpresa. Algo para los dos. Una disculpa tardía. Un gesto para empezar de nuevo. Al fin y al cabo, yo aún estaba allí, intentando ser razonable. Dándole un voto de humanidad a ese hombre. Esperé. 2 días. 3. 4. Ninguna palabra. Ninguna pista. Ningún tenemos que hablar. Solo seguía con su frialdad habitual, sus horarios misteriosos y su expresión siempre distante. Entonces entendí. Iba a viajar. Con ella. La confirmación llegó sin escándalo. Un día, entró en la sala hablando por teléfono, creyendo que yo estaba en la ducha. Yo estaba en la cocina, escuchando cada palabra como si fuera un golpe que ya no dolía, pero dejaba marcas. Sí, amor, suite con balcón, claro que te va a encantar. Solo nosotros. Ya lo arreglé todo. Todo. Jonás planeaba un viaje romántico con otra mujer, usando el mismo nombre que aún figuraba en mis documentos. Sin remordimiento, sin secreto, sin el menor respeto. Esa noche, me acosté a su lado con la mente ya en otro lugar. No lloré. No discutí. No hice una escena. Solo esperé a que se durmiera primero, como hacía desde hacía meses, y me quedé mirando el techo, con el corazón ya firme en una decisión. Al día siguiente, empecé a trazar mi propio plan. Pero no un plan por venganza. Era algo más grande. Una afirmación. Fui al registro civil. Pedí la lista completa de documentos para el divorcio. Y salí de allí con un propósito. Más tarde, le conté a Mauro sobre el boleto, y él se mostró visiblemente desconcertado. ¿Quieres enfrentarlo?, preguntó. No. Quiero dejar de existir para él. Y vivir para mí. Lourdes, todavía eres una mujer casada. En el papel. Y aún así, él me engaña en cruceros con balcón. Lo miré a los ojos, no voy a tocarte hasta que todo esté finalizado. Pero mi renacer ya empezó. Y él lo va a ver. Ese pasaje de crucero no me mató por dentro. Me despertó. Pasé noches pensando en eso. No en el destino del viaje, ni en la suite con balcón. Pensaba en la naturalidad con que Jonás actuaba. Como alguien que reserva vacaciones con la amante, comparte cama con su esposa y aún cree tener todo bajo control. Como si el mundo girara solo a su alrededor. Pero yo ya no era la Lourdes de antes. Esa que lo aceptaba todo en silencio, que rogaba por afecto con cenas y notas escondidas. Esa mujer había quedado atrás. Y yo estaba lista para hacer algo por mí, no en secreto, no a escondidas. Por primera vez, con decisión. La idea surgió como surgen las mejores decisiones, de una incomodidad que ya no se puede ignorar. Si él iba a celebrar una nueva vida en el crucero, ¿por qué yo no podía empezar la mía allí también? No como una fuga, sino como un símbolo. Un giro. Y si lo que yo quería era seguir adelante con Mauro, ¿por qué no marcar ese nuevo ciclo con algo que lo dejara todo muy claro?
Una celebración, aunque no oficial. Con eso en mente, lo llamé. Le pedí que nos viéramos fuera del gimnasio esa noche. Estábamos sentados en un banco de la plaza central, en un rincón discreto, lejos del vaivén de la ciudad. Él llegó sonriente, el rostro sudado del entrenamiento, la mirada siempre amable. Yo, por dentro, estaba en ebullición. Compré 2 boletos, empecé, sacando los papeles de la bolsa y extendiéndoselos. Él los tomó, leyó en silencio, frunció levemente el ceño. ¿Un crucero? ¿Me estás invitando a viajar? No solo eso. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. En el barco. Él no se rió. Tampoco respondió de inmediato. Solo me miró fijamente, como si intentara entender si era una provocación, una metáfora o una verdadera propuesta. ¿Casarnos? Repitió en voz baja. Sí. En el barco. Allí donde Jonás va a estar con su amante. Tú y yo. Un matrimonio real en el corazón, aunque no en el papel. Solo la fiesta. La firma viene después. Él desvió la mirada por un segundo, como si necesitara absorber lo que acababa de escuchar. Lourdes, esto es fuerte. Es necesario. Me cansé de posponer mi vida. De dejar el amor propio en segundo plano. Si él puede vivir libre, yo también puedo. Solo que, a diferencia de él, yo no traiciono a nadie. Y esta celebración será una elección consciente. No una mentira oculta. Mauro volvió a mirar los boletos. Respiró hondo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Lo estoy. No por venganza. Por mí. Porque me di la oportunidad de ser feliz. Y quiero celebrarlo contigo. Con la cabeza en alto. Tardó en responder. Sus ojos vagaron por el movimiento de la plaza, las luces, el murmullo distante de la calle. Técnicamente, aún eres casada. Lo sé. Pero eso es solo un papel. Voy a iniciar el divorcio pronto. Él todavía no lo sabe. Lourdes, dudó, no quiero ser el tipo que atropella tu historia. Tú no lo eres. Tú eres lo que viene después. Lo nuevo. La verdad. Esto no es un capricho. Es la celebración de mi libertad. Él se quedó en silencio. Guardó los boletos en el sobre y me miró, más serio de lo que jamás lo había visto. Entonces iremos. Pero solo si estás completamente segura. Me subiré a ese barco a tu lado, con orgullo. Pero quiero estar junto a una mujer decidida, no a una mujer en guerra. No estoy en guerra, Mauro. Estoy en paz. Por primera vez. Él asintió con la cabeza, aún pensativo. Y allí, incluso sin sonrisas amplias, incluso con la tensión flotando entre nosotros, lo supe, él vendría conmigo. Pocos días antes del viaje, presenté oficialmente la solicitud de divorcio. Los papeles ya estaban listos, organizados, firmados. Sin dudas, sin vuelta atrás. Llevé los documentos al registro civil con la misma calma de quien cierra una puerta que ya no lleva a ningún lugar. Jonás, en cambio, seguía viviendo bajo la ilusión de que lo controlaba todo. Me lo dijo durante la cena, la primera que aceptó compartir conmigo en semanas, que se tomaría unos días para visitar a su hermana en Tarragona. Necesito un tiempo. Enfriar la cabeza, dijo, masticando sin siquiera mirarme. Asentí, como quien escucha a un conocido lejano hablar del clima. Claro. Te va a hacer bien. Disfrútalo. Él ni notó la sonrisa que se escapó por la comisura de mis labios. Era ese tipo de sonrisa que solo aparece cuando una sabe más de lo que debería. El día del viaje, él salió temprano, maleta en mano, perfume exagerado, la camisa nueva que yo misma había comprado meses antes, aún con la etiqueta colgando. Hasta luego, dijo, con ese tono mecánico de siempre. Hasta luego, Jonás. Cerré la puerta con suavidad. 10 minutos después, Mauro paró frente a casa con el coche. ¿Lista? Preguntó, al verme con la maleta en la mano y un brillo en los ojos que él aún no había visto antes. Más que nunca.
El viaje hasta Valencia fue silencioso, pero no tenso. Cada uno en su mundo. Yo pensaba en la ceremonia, en los detalles que aún faltaban. Mauro, probablemente, pensaba en lo que había aceptado emprender. Al llegar al puerto, la visión del barco imponía respeto. Enorme, blanco, lleno de ventanas, balcones y banderas de colores. Gente entrando con grandes sonrisas, fotos por todas partes, maletas rodando por todos lados. Y allí, entre los pasajeros, él. Jonás. Estaba con la amante. Cabello claro, coleta alta, sonrisa exagerada. Ella hablaba fuerte, se sacaba selfies con él como si fueran una pareja de telenovela. Jonás sonreía. Reía. Le ponía la mano en la cintura sin pudor. Nada ahí era un secreto. Pasé a menos de 4 metros de ellos. Él no me vio. Entré con Mauro del brazo. Nadie allí sabía quiénes éramos. Éramos solo 2 pasajeros más entre cientos. Pero yo llevaba conmigo un plan. Un casamiento. Una afirmación. Ya en la cabina, me ocupé enseguida de los preparativos. Hablé con el equipo del crucero sobre el evento reservado para el salón interno. Una ceremonia discreta, elegante, marcada para el tercer día de viaje. Ningún pasajero sabía quiénes serían los novios. Era un secreto que, poco a poco, despertaba la curiosidad general. Distribuimos invitaciones con el escudo del barco. Una pequeña nota decía, ceremonia íntima a bordo. Todos los pasajeros invitados. Lugar, Salón Atlántida. Fecha y hora al reverso. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Quién se va a casar? Preguntó una señora española de voz aguda, durante el desayuno. Ah, ese es el misterio, respondí, sonriendo. Caminaba por el barco como una mujer renovada. Jonás me cruzaba por los pasillos y no me reconocía. O quizá me veía, pero prefería creer que era una ilusión. Estaba tan absorto en la presencia estrafalaria de la otra, que ni sospechaba lo que se venía. Mauro me observaba con atención. No preguntaba mucho. No presionaba. Solo decía, de vez en cuando, ¿estás segura de que estás bien con todo esto? Y yo respondía lo mismo, esto no es sobre él. Es sobre mí. En el segundo día, la noticia de la ceremonia misteriosa ya era tema en los ascensores, en las filas de los restaurantes y hasta en la piscina de la cubierta. Algunos apostaban que era una renovación de votos. Otros, que era una propuesta sorpresa. Mientras tanto, yo seguía firme. Esperando el momento justo. Porque sabía que, pronto, Jonás lo descubriría. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. El Salón Atlántida estaba impecable. Luces suaves, decoración blanca con toques dorados, una música instrumental suave llenando el ambiente. Cada detalle había sido elegido con cuidado, no para ostentar, sino para marcar. La ceremonia estaba a punto de comenzar y el salón estaba lleno. Los pasajeros, curiosos, susurraban entre ellos, tratando de adivinar quiénes serían los novios misteriosos. Mauro, a mi lado, parecía contenido, pero los ojos lo delataban, estaba nervioso. No por miedo al matrimonio. Por miedo al impacto que eso causaría. ¿Y yo? Yo estaba tranquila como nunca antes. La orquesta afinaba los instrumentos. El celebrante, un hombre de mediana edad con acento gallego, esperaba cerca del altar, sonriendo discretamente. Y entonces llegó el momento. Las puertas del salón se abrieron, y yo entré del brazo de Mauro. Vestido ligero, pero impactante. Cabello recogido con una flor que encontré en la cubierta esa misma mañana. Sin ostentación, solo presencia. El salón quedó en silencio. Se levantaron murmullos. Una mujer cerca de la puerta susurró, ¿es ella? ¿La morena de la cabina 428? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Lo sentía, sí. Y me gustaba. No era arrogancia. Era volver a existir. Caminé por el pasillo con pasos firmes. Miré a los lados, saludé a una pareja de ancianos que había conversado conmigo en el desayuno.
Sonreía la chica de la piscina. Aquello era mío. Era mi elección. Y entonces, cuando ya estábamos a punto de subir al pequeño altar, oí su voz. Lourdes. Todos se giraron. Jonás estaba parado en la entrada. Desconcertado. Como si hubiera tropezado con otra realidad. A su lado, la amante sostenía el bolso con ambas manos, los ojos bien abiertos. No dijo una palabra. «Eres mi esposa», gritó, caminando hacia mí con el rostro en llamas. «¿Qué es esto?» «Tú, estás loca». Me giré hacia él, tranquila, firme. «Y Jonás, por favor. Estamos en público. Intenta comportarte por 5 minutos de tu vida. No debe ser tan difícil, ¿no? Te vas a casar. Con ese tipo. Tú eres mi mujer. Era, querido. Pero tranquilo, ya vamos a resolver eso». Hice una señal al celebrante, que me entregó la carpeta marrón. La abrí y saqué los documentos. Divorcio solicitado antes del viaje. Firmado. Registrado. Todo conforme a la ley. ¿Te avisé? No. Pero mira tú tampoco me avisaste de tu suite con balcón. Él miró los papeles. Luego a mí. Luego a Mauro. Esto es un circo, no, Jonás. Circo es cuando el payaso no sabe que lo están mirando. Yo sé exactamente lo que estoy haciendo aquí. Se acercó, la voz temblando. ¿Y tú crees que voy a dejar que esto pase? ¿Que voy a quedarme callado viendo todo esto? Sinceramente, creo que deberías aprovechar y hacer como hiciste los últimos años, siéntate allí y finge que no viste nada. Siempre fue lo que mejor hiciste. El salón cayó en un silencio tenso. Mauro permaneció a mi lado, en silencio, respetando cada palabra que era mía. Eres patética, Lourdes, dijo, sin parpadear. Qué curioso, porque lo único patético aquí es un hombre traicionado por su propia arrogancia. No perdiste contra mí. Perdiste contra tu pereza, tu cobardía y, claro, contra Patricia, que ahora parece una estatua ahí atrás. Da hasta pena. Los ojos de él se volvieron hacia la amante, que ya daba discretos pasos hacia atrás, como quien se arrepiente hasta de haber hecho la maleta. Ahora, si me permites, tengo una ceremonia que continuar. Me di la vuelta, tomé del brazo a Mauro y subí al altar. El celebrante sonrió con suavidad y comenzó a hablar. Las palabras resonaban suaves, pero firmes. No las escuchaba todas. Solo sentía. Cada mirada, cada respiración contenida en el salón era un recordatorio de que estaba viva. Completa. Presente. ¿Y Jonás? Salió del salón. En silencio. Más pequeño que nunca. En los días siguientes, vagaba por el barco como una sombra fuera de lugar. No sonreía, no hablaba con nadie. Evitaba los salones principales, las cenas colectivas, incluso los pasillos. Cambió la camisa estampada por la misma camiseta gris todos los días. La misma que usaba cuando no quería ser molestado en casa. Patricia, por su parte, se esfumó. Al día siguiente de la ceremonia, la vi sola en la cubierta superior, escribiendo furiosamente en el celular. Luego apareció gritando con él, cerca del bar de la piscina, llamando la atención de medio barco. «Yo no voy a ser la segunda opción de un hombre casado», gritó, mientras él intentaba calmarla con voz baja, casi suplicante. «No me dijiste que tu ex estaba aquí. No me dijiste que se iba a casar. Y ni siquiera tuviste la decencia de levantarte de la silla». Lo dejó allí. En medio de todos. Sentado, callado. Sin argumentos, sin presencia. Más tarde supe que bajó en la escala en Palma y se fue con otro pasajero. Un argentino, viudo, bronceado, lleno de pulseras y de autoconfianza. ¿Jonás? Ni siquiera intentó detenerla. Mientras tanto, Mauro y yo vivíamos otra realidad. Pasamos los últimos días del crucero siendo abordados por personas que querían saber cómo logramos hacer algo tan bonito, cómo nos conocimos y si era real o solo una puesta en escena. Era real.
y todos lo sentían. Durante una cena, una señora catalana se acercó con una copa en la mano y dijo: «Tienes algo raro, niña. Tienes coraje. Y eso, es lo que más falta hoy en día». Abracé a aquella mujer como si fuera una tía lejana. Y entendí que no solo había empezado un nuevo capítulo. Había inspirado a otros a hacer lo mismo. En la última noche en el barco, caminé sola por la cubierta, el viento desordenando mi cabello. Miré al mar, a la oscuridad del horizonte, y pensé en cómo empezó todo, con silencios. Con ausencias. Con un hombre que me ignoraba dentro de nuestra propia casa. Y ahora, quien cargaba con el silencio era él. Jonás bajó del barco antes que yo. No me habló. Ni lo intentó. Le dejé mucho más de lo que merecía, la mayor parte de los bienes, los muebles de la casa, incluso el coche. No porque lo mereciera, sino porque no quería cargar nada que me recordara donde no fui vista. Volví a Salamanca con una maleta liviana. Liviana de verdad. Dentro, algunas ropas, mis documentos y una única fotografía de la ceremonia, Mauro y yo riendo, con el mar al fondo y un ramo torcido en mis manos, porque él no logró sostenerlo bien durante el brindis. Registramos el nuevo certificado semanas después. Mauro se mudó a mi apartamento. Y empezamos todo con calma. Sin promesas. Solo con presencia. ¿Y Jonás? Jonás se quedó con lo único que cultivó, el silencio. Y con el peso de haber perdido a la única persona que aún creía en él, hasta el final. Hombres como Jonás suelen vivir convencidos de que siempre tienen el control, hasta el día en que descubren que la mujer que despreciaron era más inteligente, más fuerte, y más rápida que ellos. Cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Crees que realmente no soportan ser superados? Cuéntanos en los comentarios, ¿ya viste a alguien perderlo todo por pensar que su esposa nunca reaccionaría?